¿Y si el secreto de la belleza en Hollywood en realidad estuviera destruyendo rostros? Algunas de las celebridades más famosas del mundo buscaron verse más jóvenes, más perfectas, pero terminaron cambiando su apariencia de forma impactante. Millones de dólares, decenas de cirugías y decisiones que no pudieron deshacerse. En este video descubrirá los casos más sorprendentes de famosos cuya obsesión con la cirugía plástica transformó sus caras para siempre. Y una de estas historias es tan extrema que dejó al mundo completamente en shock. La transformación estética de Michael Jackson es, sin duda, una de las más sorprendentes y debatidas en la historia del espectáculo. A lo largo de varias décadas, el rostro del rey del pop cambió de forma progresiva hasta volverse casi irreconocible en comparación con sus primeras apariciones públicas durante los años de The Jackson 5. El primer paso de esta transformación llegó en 1979, cuando Jackson se sometió a una rinoplastia tras romperse la nariz durante un ensayo de baile. Sin embargo, aquella cirugía no sería la última. Con el paso de los años, el artista continuó modificando su apariencia mediante diferentes procedimientos estéticos. Especialistas y observadores de la industria han señalado que el cantante se habría realizado varias rinoplastias adicionales para afinar la nariz, además de intervenciones en los párpados y posibles implantes en los pómulos para redefinir los contornos de su rostro. También se habló de procedimientos destinados a estilizar el mentón y suavizar ciertas líneas faciales, cambios que, acumulados con el tiempo, alteraron profundamente su imagen. A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, las fotografías del cantante mostraban un rostro mucho más delgado y delicado que el de su juventud. La evolución física de Michael Jackson no solo generó titulares en todo el mundo, sino que abrió un debate sobre la presión de la fama y la búsqueda constante de perfección estética. Su historia se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo la celebridad puede influir profundamente en la relación de una persona con su propia imagen. El caso de Han Myoku es considerado uno de los ejemplos más impactantes y trágicos relacionados con la cirugía estética. En su juventud, durante la década de 1980, trabajó como modelo y aspirante a cantante en South Korea. Con una apariencia llamativa y una carrera prometedora, comenzó a someterse a procedimientos cosméticos cuando apenas tenía poco más de 20 años, con la intención de conservar un rostro juvenil. Al principio, las intervenciones parecían rutinarias. Sin embargo, con el tiempo empezó a desarrollar una fuerte dependencia a las inyecciones faciales, especialmente de silicona líquida. A medida que su rostro se inflamaba y perdía su forma natural, varios médicos se negaron a continuar tratándola, preocupados por los riesgos y por el evidente deterioro de su piel. Desesperada por seguir transformando su apariencia, Myoku acudió entonces a personas sin licencia médica. Fue en ese momento cuando le inyectaron más sustancias en el rostro. Según los reportes más conocidos de su historia, cuando ya no pudo conseguir esos materiales, llegó incluso a inyectarse aceite de cocina por su cuenta. Las consecuencias fueron devastadoras. Su rostro se volvió extremadamente hinchado y deformado, algo que los medios coreanos describieron cruelmente como una apariencia similar a una cara de ventilador. Años después, médicos realizaron numerosas cirugías reconstructivas para retirar parte de las sustancias extrañas de su piel. Aunque algunas intervenciones lograron reducir la inflamación, los daños permanentes nunca pudieron revertirse por completo. La historia de Han Myoku permanece como una advertencia conmovedora sobre los riesgos de la obsesión por la perfección estética y los peligros de recurrir a procedimientos no regulados. El caso de Sahar Tabar, cuyo nombre real es Fatemeh Hishband, se convirtió en uno de los fenómenos virales más sorprendentes de las redes sociales en los últimos años. La joven iraní llamó la atención del público internacional cuando comenzaron a circular imágenes suyas con una apariencia extremadamente delgada, rostro pálido y rasgos exagerados, que muchos compararon con una versión zombie de Angelina Jolie. En un principio, numerosos medios y usuarios de Internet
Afirmaban que su aspecto era el resultado de casi 50 cirugías estéticas, realizadas con el objetivo de parecerse a la famosa actriz. Estas afirmaciones se difundieron rápidamente y transformaron su imagen en un tema de debate global. Sin embargo, con el tiempo se supo que gran parte de esas fotografías virales habían sido fuertemente manipuladas mediante filtros, maquillaje extremo y edición digital. Recursos que la propia Zahar utilizaba deliberadamente para crear una estética impactante y provocar reacciones en Internet. Aún así, su transformación física sí incluía ciertos procedimientos estéticos y una notable pérdida de peso, lo que alimentó aún más la controversia. Su historia tomó un giro aún más dramático cuando fue arrestada por las autoridades en Irán en 2019, acusada de varios cargos relacionados con la publicación de contenido considerado inapropiado en redes sociales. El caso de Zahar Tabar terminó convirtiéndose en un ejemplo moderno de cómo la fama viral puede amplificar rumores, distorsionar la realidad y generar intensos debates sobre la identidad, la imagen pública y los límites entre la expresión personal y las normas sociales. La historia de Jessica Alves es una de las transformaciones estéticas más radicales y comentadas de los últimos años. Durante mucho tiempo fue conocida públicamente como Rodrigo Alves, apodado por los medios como el Ken humano. Su recorrido en el mundo de la cirugía estética comenzó cuando tenía apenas 17 años, iniciando un proceso que con el tiempo cambiaría por completo su apariencia. A lo largo de más de 2 décadas, Alves se sometió a decenas de intervenciones para modificar diferentes partes de su cuerpo. Entre los procedimientos más destacados se encuentran múltiples rinoplastias, remodelaciones del mentón, implantes faciales, liposucciones y otros tratamientos destinados a esculpir un aspecto extremadamente estilizado. Según diversas estimaciones, el costo total de estas transformaciones supera los $800,000. Sin embargo, esta búsqueda estética también implicó serios riesgos para su salud. En una ocasión, una infección tras una cirugía nasal se volvió tan grave que requirió tratamiento urgente para evitar complicaciones mayores. Además, el daño acumulado en la nariz fue tan severo que durante un tiempo solo podía respirar por la boca. Con los años, Alves reflexionó públicamente sobre su relación con la imagen corporal y fue diagnosticada con Body Dysmorphic Disorder. Finalmente decidió iniciar una nueva etapa, abrazando su identidad femenina y compartiendo su historia como un proceso de transformación tanto física como personal. La historia de Justin Jedlicka representa uno de los ejemplos más extremos de transformación estética, impulsada por elección personal. Conocido por muchos medios como el Ken humano, Jedlicka ha convertido la cirugía plástica en una parte central de su identidad pública. Desde que comenzó a someterse a procedimientos a comienzos de sus 20 años, su objetivo ha sido moldear su cuerpo hasta alcanzar una imagen inspirada en la perfección artificial. A lo largo de los años, se estima que se ha sometido a cientos de procedimientos cosméticos y ha invertido cerca de $1 millón en modificar su apariencia. Entre las intervenciones más destacadas se encuentran varias rinoplastias, implantes en los hombros, modificaciones en los pectorales y tríceps, además de implantes en otras zonas del cuerpo para acentuar una figura más escultural y definida. Incluso ha trabajado con cirujanos para diseñar implantes personalizados que no existen en la cirugía estética convencional. A diferencia de otros casos polémicos, Jedlicka siempre ha defendido abiertamente su decisión. Para él, la cirugía estética no se trata únicamente de belleza, sino de una forma de expresión personal y de control sobre su propio cuerpo. En numerosas entrevistas ha explicado que ve cada procedimiento como una manera de construir una versión idealizada de sí mismo. Su historia ilustra cómo, en la cultura contemporánea, la cirugía plástica puede convertirse no solo en una herramienta estética, sino también en un símbolo de identidad y libertad individual, incluso cuando muchos consideran ese camino radical o excesivo.
La experiencia de Heidi Montag se convirtió en uno de los ejemplos más comentados sobre los riesgos de realizar demasiadas cirugías estéticas en muy poco tiempo. Conocida por su participación en el reality The Hills, Montag alcanzó gran fama mediática a finales de la década de 2000. Sin embargo, su deseo de transformar su apariencia la llevó a tomar una decisión extrema cuando tenía apenas 23 años. En 2009, la joven se sometió a una extensa jornada quirúrgica que duró alrededor de 16 horas. Durante ese tiempo, los médicos realizaron 10 procedimientos diferentes en una sola sesión. Entre ellos, se incluían aumento de senos, liposucción, remodelación de la nariz, levantamiento de cejas y otras intervenciones destinadas a modificar varios rasgos de su rostro y cuerpo al mismo tiempo. Aunque la transformación generó titulares en los medios, las consecuencias físicas y emocionales fueron mucho más complejas. Tras la operación, Montag sufrió fuertes molestias, complicaciones relacionadas con la anestesia y un largo proceso de recuperación que afectó profundamente su bienestar. Con el paso del tiempo, la propia celebridad reconoció que la presión mediática y el deseo de cumplir con ciertos estándares de belleza influyeron en su decisión. Años después, Heidi Montag habló abiertamente sobre esa experiencia, describiéndola como una lección difícil. Hoy comparte su historia como una advertencia sobre los riesgos de las cirugías múltiples y la importancia de reflexionar cuidadosamente antes de tomar decisiones permanentes sobre el propio cuerpo. La transformación estética de Simon Cowell también se convirtió en un tema muy comentado dentro del mundo del espectáculo. Famoso por su papel como juez en programas de talento como The X Factor y Britain's Got Talent, Cowell ha pasado décadas frente a las cámaras, lo que lo llevó con el tiempo a experimentar con distintos tratamientos cosméticos para mantener una apariencia juvenil. A medida que los años pasaban, muchos espectadores comenzaron a notar cambios cada vez más evidentes en su rostro. El uso frecuente de rellenos faciales y otros procedimientos estéticos no quirúrgicos alteró visiblemente sus expresiones, lo que generó comentarios constantes en los medios y en redes sociales. Algunos incluso compararon su apariencia con la de personajes de comedia, lo que aumentó la presión pública sobre el presentador. Sin embargo, el propio Cowell terminó reconociendo que había ido demasiado lejos. En varias entrevistas explicó que uno de los momentos que lo hizo reflexionar profundamente fue la reacción de su hijo pequeño, Eric Cowell, quien notó que el rostro de su padre se veía diferente. Ese comentario tuvo un gran impacto en él. Desde entonces, Simon decidió abandonar la mayoría de los tratamientos invasivos y centrarse más en hábitos saludables, como mejorar su alimentación, hacer ejercicio regularmente y cuidar su piel de forma natural. Su experiencia demuestra que, incluso en la industria del entretenimiento, la verdadera transformación comienza con la conciencia personal y el bienestar emocional. La historia de Jocelyn Wildenstein es uno de los ejemplos más famosos y sorprendentes de transformación estética dentro de la alta sociedad internacional. Conocida por los medios como la mujer gato, su apariencia llamó la atención del mundo durante décadas debido a una serie de cirugías plásticas que modificaron profundamente sus rasgos faciales. A partir de los años 90, Wildenstein comenzó a someterse a múltiples procedimientos estéticos que transformaron gradualmente su rostro. Entre los tratamientos más mencionados se encuentran varios estiramientos faciales, remodelaciones de pómulos, modificaciones alrededor de los ojos para lograr una mirada más alargada y rellenos labiales muy notorios. Con el paso del tiempo, estos cambios acumulados crearon una apariencia única que la convirtió en una figura muy reconocible en la prensa internacional. Durante años, circularon diversas historias sobre el motivo de su transformación. Una de las versiones más difundidas afirmaba que buscaba adoptar rasgos felinos para agradar a su entonces esposo, el comerciante de arte Alec Wildenstein, conocido por su fascinación por los grandes felinos. Sin embargo, algunos detalles de esta historia han sido discutidos
y posiblemente exagerados por los medios. Se estima que el costo total de sus procedimientos alcanzó varios millones de dólares, aunque su apariencia ha generado críticas y asombro durante años. Wildenstein ha afirmado en entrevistas sentirse satisfecha con su imagen, defendiendo siempre su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.